el Señor, qué bello, cómo preparó, porque era increíble cuando el hermano estaba hablando. Yo dije, hágame el favor, no me predique, que aquí lo tengo. Ahora, bueno, Dios usará las palabras que tiene que usar para traer la misma exhortación a su pueblo en cada momento. Voy a tratar de leer algunos puntos porque no quiero que se me olvide nada. Y el Señor, antes de llegar a el punto donde quiero llegar, el Señor en esta madrugada me agregó algo y me decía un cambio, cambios. El Señor nos está llamando a cambios, a que ya dejemos la rutina de la vida, de hacer lo que siempre hemos hecho y hagamos un cambio, porque Él nos ha llamado a ser una nueva creación. Y una nueva creación tiene que ser hecha nueva. Nosotros tenemos que ser hechos nuevos para poder alcanzar completamente todas las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y me traía Dios algo a mi espíritu y empecé a escribir y decía, salid de Babilonia. Salid de Babilonia. Tenemos que salir de Babilonia. Babilonia es el mundo corrupto. ¿Usted sabe de dónde viene el nombre de Babilonia? Babel. De Babel. Es el mundo que nos ha atraído, el mundo que nos ha enseñado todo lo contrario a lo que Dios requiere de su pueblo. Porque nosotros vemos, el mundo nos dice, oye, ¿tú por qué tienes que estar en la iglesia? ¿Y cuántas veces nosotros lo dijimos? Bueno, yo no tengo que estar en la iglesia para buscar a Dios. Es verdad. Dios está en todas partes, porque Él es el dueño del universo. Pero la palabra de Dios dice que nos congreguemos. Y cuando un hijo es obediente a su padre, hace lo que su padre le dice. Y entra a congregarse. Porque dice que en medio de su pueblo, en medio de la adoración, y no solamente la adoración de palabra, porque la adoración de los hijos de Dios no puede ser solo adoración de palabra. La adoración tiene que ser un estilo de vida de cada uno de los hijos de Dios. Y eso se llama buen comportamiento. Esa fue la palabra que Dios me dio, comportamiento. Aleluya. Tenemos que aprender a comportarnos como hijos verdaderos de Dios. Porque por eso Él dice que Él nos sacó de este mundo de tinieblas y hizo un cambio milagroso en nuestra vida, habiéndonos sacado de ese mundo de tinieblas y trayéndonos al mundo de la luz. ¿Para qué? Como decía el Señor cuando abrió este servicio, en la noche nos perdemos, pero en el día usted ve claramente. La luz de Dios nos ha alumbrado para que veamos claramente, para que veamos lo que conviene y lo que no conviene, porque nosotros sabemos que el mundo llama bueno a lo que no es bueno. Es bueno y a parrandear, emborracharme, darme una fumita, eso no tiene nada de malo, ¿sí? Pero el mundo de Dios no nos dice eso. El mundo de Dios dice, busca la santidad, busca la santidad, busca a Dios que sana todo ese pasado feo que hemos tenido. Y tenemos la oportunidad, no importa lo que hayamos hecho, a Dios eso no le interesa. A Dios le interesa este presente de nosotros y nuestro futuro. Porque nuestro futuro tenemos que cuidarlo.
nadie asegura la vida. Ojalá que yo esté el día que el Señor venga. Pero si me llama esta noche el Señor, yo tengo que asegurar mi futuro, mi vida eterna. Por eso cada día, hermanos, tenemos que presentarnos delante del trono de la gracia para hallar perdón, socorro oportuno delante de nuestro Padre. Y nosotros tenemos que soltar todo, absolutamente, lo que es Babilonia. Babilonia es esclavitud y pecado. Tenemos que salir de eso. Nosotros somos gente distinta. Nosotros no somos del montón. Y tenemos que empezar a buscar, hermanos amados, la santidad. Ay, ahora me tengo que convertir, como alguien me dijo, en ahora tengo que arrodillarme delante de ti porque ahora eres un muñeco de santo. Yo dije, no tienes que arrodillarte. Dios me guarde y me libre que yo permita que tú te arrodilles. Pero tenemos que buscar la santidad porque ahora nuestra naturaleza es una naturaleza distinta. Ahora nuestra naturaleza no es naturaleza de pecado. Ahora tenemos debilidades, tenemos muchas falencias, pero ahora hay algo muy grande dentro de cada uno de nosotros que nos ayuda para alcanzar eso que Dios nos pide. Pero tenemos que obedecer a esa voz del Espíritu de Dios, que nos llama todos los días. Y me decía el Señor, hay veces como cuando empezó, dijo, nosotros vemos los pecados grandes. Claro, si un hombre o una mujer está en adulterio, vemos que está adulterando. Si roba y se lo lleva a la policía, sabemos que estaba robando. Pero esos pecaditos pequeños son las pequeñas zorras que vienen y destruyen con el tiempo la viña del Señor. Ustedes saben, hay zorras en los viñedos, en las hortalizas. Por eso están tan pendientes de que ellas no se metan. Porque no se ve, está por debajito. Cuando viene ya no hay nada encima. Se comieron la hortaliza. Nosotros tenemos que soltar todas esas cositas. Me decía el Señor, el comportamiento, la altanería, la grosería, el mal genio, el mirar, y lo habló el Señor, y esas cosas están entre las 7 cosas que aborrece Jehová. Mire que cuando yo me aterré, cuando la Biblia, usted estudia las 7 cosas y una más que aborrece Dios, no le dice adulterio, no le dice fornicación. Lea para que vea lo que dice. Son cosas que nosotros pasamos por alto. El chisme, la habladuría, la envidia, todas estas cosas desagradables al Señor. Y han morado en nosotros. ¿Quién dice que no? Como decía el Señor, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Pero tiene que salir de nosotros. Tenemos que permitir y querer que el Señor haga esa obra en nosotros. Y Él la hace. Porque si ha hecho ya todo lo que ha hecho en nosotros, ¿no va a hacer eso? Lo va a hacer. Pero tenemos que disponernos y no estar conformes con lo que ya el Señor hizo. Tenemos que seguir y seguir y seguir, porque el que corre la carrera no puede estar conforme con correr una cuadra y pararse. No ha terminado, no ha llegado. El que gana la carrera tiene que llegar a su final. Y yo admiro cuando usted ve estas maratones, estas olimpiadas, que aún el que viene de último, él trata de llegar. Así sea el último que llegó. La corrió, no importa lo que le pasó en el camino, pero llegó. Y nosotros tenemos que llegar, correr la carrera día a día. No importa si nos caemos, nos levantamos con la ayuda del Espíritu de Dios y seguimos corriendo la carrera hasta que lleguemos
al final. Vamos a ver, leamos, vamos a Primera de Corintios 6:12, para que usted vea que nosotros podemos hacer todo lo que nos dé la gana, pero tenemos la recompensa. Dice, todas las cosas me son ¿qué? Lícitas, me son permitidas. Si yo me quiero ir a bailar y darme mi fumada allá y mi borrachera, yo lo puedo hacer. ¿Quién me va a decir que no lo haga? Sí, me son permitidas, pero ¿eso me conviene? ¿Eso conviene para mi vida? ¿Eso conviene para el proceso que el Espíritu de Dios está teniendo en mi vida? Entonces, ay, es que ya ahora me metí a religioso, ya no puedo ir a la discoteca, ya no me puedo emborrachar, ya no puedo. Eso el Señor se encargará con cada uno de nosotros. Por favor, no me distraigan. Pero tenemos que permitir que estas cosas, estas pequeñeces que no nos parece que hacen nada, tenemos que permitir que esas pequeñeces sean sacadas de nuestra vida para poder alcanzar esa plenitud de Dios, para poder vivir esa nueva creación que Dios está haciendo en nosotros. Dice, leámoslas otra vez, todas las cosas me son lícitas, mas no todas, ¿qué? Me convienen. Ustedes vieron en Brasil la discoteca. Estaban en una discoteca felices y contentos y yo no sé. Dicen que no se abrió la tierra y los tragó, sino que abajo había algo que los sostenía. Se abrió todo. Ahí está ¿no lo han visto? El CD completo, cómo se abrió y la gente corría. Eso era un desastre. Allí los que se fueron bailando, gritando. Eso conviene. ¿Cuántas veces ha muerto gente, jóvenes, en esas discotecas? Un tiroteo, una cosa. ¿Cuántas veces una niña ha ido a una discoteca y le han echado droga y le han hecho desastres a esa niña? ¿Qué necesidad tiene la juventud de andar en lo que no debería de andar? Claro que le es permitido, pero eso conviene. A mí me conviene ahora mismo salir a darle una borrachera. No me conviene. ¿Sí? Yo lo puedo hacer y ¿quién me va a decir que no? Pero no me conviene. Primero, porque eso va a contristar el Espíritu de Dios en mi vida. Porque eso me va a dislocar. Vea, el borracho es una cosa terrible. Cómo pierde la mente. Cómo pierde totalmente los estribos. Y por eso es que a nosotros nos dicen, ay, pero es que ahí prohíben todo. No, aquí no se prohíbe nada. Pero aquí sí se ruega a Dios porque nos ayude a cada día mejorar nuestra vida, a cada día mejorar nuestro comportamiento, cómo nos portamos con los demás, a cada día ser más suaves y más llevaderos con los que están a nuestro alrededor. Tenemos que entrar cada uno de nosotros a permitir que estas pequeñas cosas el Señor trate en nuestra vida. Ahora, dije que íbamos a continuar lo que es la tradición. ¿Por qué el Señor empezó esa enseñanza de que la tradición es una de las cosas que no parece, pero es una de las cosas que nos apartan del Señor, que desvían el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros? Y hablamos de los rezos, de las cosas que hacen nula la palabra y que no es respaldado por la palabra de Dios. Todo lo que no es respaldado por la palabra de Dios es tradición. Porque todo lo que nosotros tenemos que saber como hijos
decimos, lean la palabra. Lean la palabra. Y nosotros podemos ver la idolatría. Cómo el pueblo de Israel, cómo fue de perturbado, cómo enojaban a Dios por la idolatría. Y ahora nosotros pensamos que la idolatría solamente es hacer los becerros de oro e inclinarnos a esas imágenes. Pero idolatría es todo lo que le quita el lugar a Dios. Eso es idolatría. Todo lo que le quita el lugar al Señor. Y vamos a ver Primera de Timoteo 2:1, que lo debemos de conocer todos. Me hacen el favor, no me distraigan con los niños allá. A Rebeca, por favor, que tenga los niños allá. Por favor. Y aquí en Primera de Timoteo 2 vemos cómo el apóstol Pablo empieza exhortando al pueblo para que podamos tener una oración plena. Da instrucciones de cómo orar. Pero después que él da estas instrucciones, veamos el versículo 5, que es a donde quiero llegar. Dice, porque hay un solo Dios, y lo tenemos bien claro, ¿verdad? Que solamente hay un Dios. Y aprendimos que hay un solo Dios en 3 manifestaciones. Los que hemos estado aquí, Dios nos ha estado enseñando eso. Un Dios con 3 manifestaciones. Dios es un espíritu, el Espíritu Santo es un espíritu y se hizo persona en Jesús. Hubo otra manifestación del Dios viviente. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Un solo mediador. Ahí la palabra de Dios no menciona vírgenes, no menciona santos, no menciona nada absolutamente contrario a lo que dice. Un solo mediador. Entonces, hermanos amados, soltemos las tradiciones, porque aún les digo yo se los digo por experiencia, porque a mí mucha gente en el pueblo de Dios me ha venido a decir, ay, pero ¿cómo usted me va a decir que yo no le puedo pedir a mi mamá y a mi papá si ellos me cuidan? Cuidado, hermanos, porque quien los cuida no es el papá y la mamá. Esos son espíritus que vienen a perturbar la vida y se hacen reales y toman figura del papá y la mamá. Mucho cuidado. No son ellos, ni es Dios. Son espíritus inmundos que vienen a perturbar a las personas para que en vez de pedirle a Dios, se le pida, ya ustedes saben a quién, al cachú, como lo llamo yo, a él mismo. Sí, a ese espíritu inmundo de las tinieblas. Y entonces se hacen pactos con esas personas porque se empieza cuando murió mi padre, un día mi hermana estaba escribiendo en su máquina de escribir y apareció en la puerta de la cocina. Inmediatamente lo reprendimos. Ese no es mi papá. Es un espíritu que ha venido a perturbar aquí, claro, porque amábamos tanto a mi padre. Y dijo, ahora ahí lo mando para que le pidan a él. Mucho cuidado, hermanos. Yo se los digo porque lo he vivido. Tienen una estampita aquí, la besan. Esta me la dio mi mamá, mi abuelo, mis tatarabuelos. Por favor, deshagámonos de todas esas cosas que no convienen, que no nos hacen bien, que nos están quitando la verdadera comunión con el Padre. El único mediador, y aquí lo dice bien clarito, no hay otro. Y cuando usted se lo pregunte, anote esta cita. Primera de Timoteo
2, lo va a leer el versículo 5. Anótelo, apréndaselo, para que cuando le digan, no, pero es que toda la vida yo he aprendido que a la Virgencita se le pide, a la Virgencita está en un lugar santo en espera, como estaremos nosotros y nuestros antepasados que han muerto en Cristo esperando. Allí está. Recuerden la historia de Lázaro. No se le fue permitido salir de ese lugar. Así que nadie, únicamente y exclusivamente, el único que nos puede oír, que se murió y resucitó para eso, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador. Y tenemos que ya, porque muchas veces yo oigo a gente que está caminando con el Señor y como que eso es bien fuerte de salir de la persona. Pero tenemos que soltar todas esas ataduras. Esas son cosas que nos ha enseñado la tradición, el mundo, pero no son cosas establecidas para llegar a Dios. Al Señor solamente se llega por su Hijo Jesucristo. Para eso Él se despojó de Él. Para eso Él lo mandó al mundo. Y para eso hizo un sacrificio grande. Y sacrificio de sangre para un nuevo pacto. Así que no hay otro. Coja la palabra, apréndala para que cuando se lo pregunten, usted pueda sacar de la ignorancia a muchos también. No hay otro. El único es Él. El único que se le dio el poder de perdonar pecados, porque Él fue el único que vino y pagó el sacrificio. Y pagó el sacrificio de sangre, muerte de sangre, muerte vergonzosa, para poder ser el mediador entre Dios y los hombres. Así que no más laminitas, no más velitas a los santos, no más pedirle a nuestros padres ni a nuestros antepasados. No nos acarreemos desgracias a nosotros mismos. Vamos a leer Hebreos. Hebreos, permítame, no lo tengo en la libreta, pero lo tengo aquí. Hebreo 8. Dice que Él es el mediador de un nuevo pacto. Y mire Hebreo 8:6 lo que dice. Pero ahora, tanto mejor misterio es el suyo. Ministerio, o sea, el trabajo, ¿no? Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, ¿cuál era aquel primero? El sacrificio de animales. Recordemos, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, aquel primero fue con defectos, y eso que era escogido. El animal tenía que ser de una edad joven y sin defectos, pero era un animal. Este sacrificio de sangre lo hizo nada menos que el Hijo de Dios viviente. Y por eso dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si ese primer pacto que hizo Dios con su pueblo por medio de Moisés y todos estos sacrificios que ellos hacían cada año para poder recibir el perdón y ser aceptos, si ese sacrificio hubiera sido perfecto, no hubiera sido necesario el segundo sacrificio. Y por eso es que ese sacrificio tiene tanto valor y poder. Y dice que es
un sacrificio que nos lleva a un pacto mejor, para que se cumplan todas las promesas de nuestro Padre. Hermanos amados, vamos a dejar y a enseñar a todo el que podamos enseñar a que solamente hay una persona, y puedo decir persona porque fue la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, es la única persona, porque los otros dos son en espíritu. El único que puede servir de mediador entre Dios y los hombres es nuestro amado Señor Jesucristo. Y recordemos, hermanos, nosotros tenemos que romper el velo de la tradición, porque cuando nuestro Señor Jesucristo murió, por eso se rompió aquel velo, para tener libre entrada a Él y solamente a Él. La tradición dice que le pidamos a otro, pero ningún otro. En ese sacrificio se rompió ese velo. Si nosotros seguimos pidiendo a otras personas, y eso es lo que tenemos que enseñarle a las otras personas cuando nos pregunten, ese velo sigue allí para esa persona. Porque ya para nosotros ese velo no está. Amén. Porque nosotros tenemos la libertad. Libremente entramos a tener esa comunión perfecta con el Padre. Entonces, hermanos, el Señor nos está llamando a muchas cosas, nos está preparando. El Señor está preparando su iglesia, así como los padres preparan a sus hijos en la casa, y aunque sean rebeldes, los obligan con amor y los van llevando poco a poco a que entiendan, Dios nos está llamando. Soltemos todas las tradiciones, soltemos las ataduras, las cosas que nos tienen prisioneros, soltémoslas. Seamos libres, porque para eso Él vino, a darnos libertad. Y nosotros, con todas esas cosas, impedimos que Dios nos sea revelado como tiene que ser a nuestras vidas. Porque hay impedimentos. Y para llegar a Él tenemos que vencer y derrotar todos estos impedimentos. Dios está llamando a un pueblo a santidad. Dios está llamando a un pueblo a que se prepare. Nos está dando tiempo. Ha sido muy benevolente con nosotros. Y como digo yo, todos los días me tengo que preparar porque no sé cuándo el Señor me llame a su presencia. Yo puedo salir ahora por allí, Dios me guarde y me libre. Si es mi día, algo pasa y no llego. Ojalá que Dios nos permita vivir un poco más de tiempo para poder enseñar a todo el mundo esta gran verdad. Es necesario prepararnos. Aquí lo hemos dicho varias veces, no vale la pena venir a perder tiempo. Que cuando nosotros salgamos de aquí, llevemos en nuestro corazón, llevemos en nuestro espíritu estas verdades que Dios quiere de nosotros y podamos vivirlas. Porque el que oye y no hace, no tiene efecto en la vida. El oír y poner por obra es lo que tiene fruto en nuestra vida. Entonces, muchos quizá ya lo sabemos, pero para los que no sabemos, aprendamos. Y aprendamos para ayudar a todo el que tengamos que ayudar en el camino. Porque nosotros tenemos muchas personas a nuestro alrededor que todavía están en el paganismo, que todavía guardan tradiciones y no hay quien se las derribe. Y no lo vamos a obligar, pero sí tenemos obligación de enseñarles la verdad. No podemos apoyar una cosa. A mí alguien me dice y yo digo, bueno, eso no es lo que la palabra de Dios dice. Si tú me lo estás diciendo a mí, ahora déjame a mí decirte. La palabra de Dios dice esto, esto y esto, lo que es la verdad. Pero para eso tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que aprender la palabra. Todos los días sea nuestro alimento.
todos los días de la vida sea el maná, el pan fresco que nosotros tenemos que comer, la palabra de Dios y la comunión con Dios. Dios nos ha dejado su Santo Espíritu, no estamos solos, no estamos huérfanos. Tenemos quien nos enseñe, tenemos quien nos guíe. Si el Señor se le reveló por su Espíritu a los antepasados, ¿por qué no nos lo va a revelar a nosotros? Si es el mismo Espíritu, el Espíritu que da vida, el Espíritu eterno de Dios. Entonces Él viene a nosotros y nos lo revela si nosotros queremos. Busquémoslo mientras pueda ser hallado. Entre tanto que hay tiempo, dice la palabra de Dios, busquémoslo, pero busquémoslo con ánimo, con afán, con entusiasmo, así como hacemos las otras cosas. Porque para el trabajo, para hacer todas las cosas, que hacemos, tenemos mucho entusiasmo y mucho vigor y fuerza. Pero para las cosas de Dios, vamos a ver si podemos. Mañana, más luego, estoy cansada. Ya, soltemos todo eso. Soltemos todo eso para que podamos ver las promesas y las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Las tiene para su pueblo. Las tiene para nosotros. Pero busquémoslas debidamente, por el camino que tenemos que buscarla, por la vía que tenemos que usar. Así que, hermanos amados, soltemos y soltemos. Sobre todo el Señor dice, me decían esta madrugada, mi pueblo tiene que corregirse de muchas cosas, de muchas actitudes que nosotros tenemos que son muy desagradables a Dios. Cambiemos nuestras actitudes, seamos amables, soltemos la amargura. La amargura no viene de Dios. La amargura dice que es tan fuerte, es una raíz tan fuerte que envuelve, que contamina a todo el que está alrededor. Seamos amables, vivamos en el gozo del Señor, pidámosle al Señor, Señor, dame tu carácter, dame tu amor, dame tu paz. Padre, quiero vivir los frutos de tu Espíritu. Y Dios no es sordo, Dios oye. Y Él concede las peticiones que con sinceridad nosotros hacemos a Él. Así que vamos a ponernos de pie.